Atraído por el tándem, magnífico dúo sin duda, yo por lo menos así lo considero, que conformaron dos artistas mayúsculos como los argentinos Carlos Trillo y Horacio Altuna, fantásticos los dos. Me he hecho con un cómic de ambos, este concretamente que tenéis aquí, al que le tenía muchas ganas desde hacía mucho tiempo, y que hasta la fecha pues no me había hecho con él. Charlie Moon, un cómic que nos lleva hasta los años 30, hasta los Estados Unidos de la Gran Depresión, y donde acompañamos a un joven, Charlie Moon, un adolescente del que no sabemos nada, no sabemos su historia, quiénes son o quiénes eran sus padres, si tiene hermanos, nada, de dónde viene, prácticamente nada más allá de sus gustos por el jazz y la trompeta y sus esfuerzos por salir adelante con trabajos efímeros y mal pagados en un país donde pagan las consecuencias del crash del 29 y donde la discriminación social y racial está muy presente, junto a la pobreza y los esfuerzos de una sociedad decadente que lucha por sobrevivir y por salir de esa década tan chunga que fue para los estadounidenses, para los estadounidenses y para el resto del mundo prácticamente, los años 30. Charlie Moon nació en 1978, pero se publicó por primera vez de manera serializada en la revista argentina Superhum entre 1980 y 1981, en 6 números que recoge la editorial Astiberri en un cómic de tapa dura y 53 páginas en blanco y negro. Publicado en España, se ha publicado en España por lo menos en 3 ocasiones, pero esta edición concreta, que es la que yo os presento hoy, de Astiberri, se publicó en España en 2019. En una fantástica edición, como podéis ver, esta, que es verdad que se lee en 10 o en 15 minutos, pero garantizado se disfruta para toda la eternidad. Vamos a hablar muy brevemente, eso sí, de este cómic, de esta obra mayúscula, esta pequeña joyita llamada Charlie Moon. Charlie Moon es un completo desconocido, como os decía anteriormente. No sabemos nada de su vida, cómo ha llegado a la situación en la que vive, quiénes fueron o son sus padres, como os decía, y por saber no sabemos ni a ciencia cierta a qué edad tiene. Insisto mucho en esto porque los autores no nos dan claves realmente sobre lo que nos enfrentamos. Simplemente Charlie Moon entra allí por nuestras vidas, por nuestra lectura, y con esa misma discreción que entra se va a ir. Tiene la inocencia de un chico con buen fondo, carece de picardía o de picaresca, y la ilusión del día a día, del vivir, pues se choca frontalmente en los 5 capítulos que conforman su existencia, con una sociedad, esta que hacía antes referencia, de los años 30, de la década de los años 30, que se cae a cachos por diversos lados. Historias que ni siquiera tienen título más allá de su propio nombre, Charlie Moon. Y Charlie Moon pues pronto los deja huérfanos, ya que su existencia, como os decía, es bastante efímera, estos 5 capítulos, estas 50 páginas. Viene, se tira un breve tiempo entre nosotros, quizá en su lapso temporal sean un par de años, 1 año y medio, quién sabe. En el nuestro es un suspiro, y se va discretamente, pues eso, sin decir un adiós. Pero las viñetas de Horacio Altuna son de las que te dejan huella. Una gota en aquella gran depresión que sumió al país en la desesperación, en una melancólica tristeza, en la ruina. Y algunos incluso han romantizado aquella época. Y yo personalmente siempre me acuerdo de las uvas de la ira de Steinbeck, tanto del libro como de la maravillosa película, cuando rememoró esta parte de la historia. ¿Cómo se llamaba aquella familia? Los Joad, no los Joad. Charlie Moon podría haber acompañado perfectamente a Tom Joad, a los Joad perfectamente por su periplo, por aquella paupérrima y resacosa América, silbando
Red River Valley, pero nos lo encontramos frente a frente con la crudeza de ver desmoronarse la figura de su trompetista favorito de jazz, un tipo que él admira, pero que le defrauda en su primera historia, haciendo amistad con un chico también que es juzgado por la justicia, pero que él puede llamar amigo, que le invita a una hamburguesa, con el cual pues pasa un buen rato, se lo pasa bien, o sus primeros contactos con las chicas, con las que realmente pues no sabe tratar. Y todo ello con unas viñetas donde el silencio comunica mucho más que el más rebanado y rebuscado de los diálogos, donde no hace falta decir ni una sola palabra para comprender el mundo en el que vive Charlie y cuáles son las reglas sociales que lo dominan, donde hasta algunos amores están prohibidos, vetados, y esa inocencia tan suya se choca y una y otra vez, como os decía, que yo me repito más que el ajo, contra una sórdida realidad. Viñetas de casa de madera, carteles de Chaplin, de películas de los años 30, de anuncios de refresco, y carteles como el de la viñeta final del cómic, que nos recuerda lo bien que se vive en Estados Unidos, en ese sueño americano de familia sonriente, feliz y coche familiar, aunque la realidad sea completamente distinta. ¿Cómo acabó Charlie Moon? Acabó alistándose en las filas yanquis que lucharon contra los nazis en Europa o contra los japoneses en el Pacífico. Acabó como mozo de almacén, se casó, tuvo hijos o simplemente desapareció entre las brumas de la historia. Y es algo que nunca sabremos, pero a mí me gusta pensar que a este personaje al final, a Charlie Moon, le fue bien y que encontró su lugar, quién sabe. En definitiva, como os decía, además yo creo que se me ha notado desde el principio, estamos ante otro cómic imprescindible de la pareja artística que conformaron en su día Carlos Trillo y Horacio Altuna, que convendría que no dejarais escapar. Como otros que ya hemos comentado recientemente tanto por el blog como por el canal, El Último Recreo, por ejemplo, hace ya unos años New York Blues. Esta, Charlie Moon, es una joyita, pero una joyita de esas que me gusta mucho recomendaros. Y siempre estáis muchos igual, siempre me preguntáis, pero ¿y el precio? ¿Qué precio tiene? Venga, pues el precio. Pues el precio, que está ubicado en su contraportada, reza 14 euros. Pero yo os pondré un enlace de compra para que a ver si podéis hacer al menos un poquito más barato, un precio ligeramente más asequible a esos 14 euros. De todas formas, 14 euros no es precio para lo que vais a leer, para lo que vais a disfrutar y para lo que vais seguramente a atesorar. Estoy convencido de que si os hacéis de este cómic de Charlie Moon, volveréis a él de vez en cuando, convencidísimo, porque es un cómic fantástico, pero fantástico. En fin, yo lo dejo por aquí y si lo leéis, por favor, como siempre os pido, comentarme qué os pareció a vosotros Charlie Moon. Antes de irme, como siempre, dos cosas. La primera, agradeceros de corazón que estéis ahí, se nota mucho en el día a día, muchas gracias. Y la segunda, que os voy a dejar por aquí un enlace que yo creo que es de vuestro interés. Échale un vistazo y si no, pues tampoco pasa nada. Decidme adiós porque yo me voy. Nos vemos.